¿Cuál fue el resultado? Que a mi hija la echaron porque es ella la que me pide irse de ese instituto. Ya no hay nadie que los vigile. No saben qué es un TDAH. Yo he perdido la cuenta de las reuniones que has tenido. Pizca, gorda, porque ni los forman. Es que si se lo hago a tu hija, se lo tengo que hacer a los 12 más que tienen TDAH. Nos tendríamos que juntar tu madre y yo para eso. El día a día es una batalla campal. Muy bien, muchas gracias, Paula, por estar aquí, por estar con nosotros. Paula es una madre de una niña con TDAH y lo que nos va a enseñar un poco es el mundo que rodea a una madre que tiene una hija con TDAH, el sistema educativo, cómo son las cosas en casa y sobre todo a nivel madre, cómo es un poco ese mundo. Entonces, bueno, Paula, muchas gracias por estar aquí, por concederme esta entrevista y vamos a ello. Bien, vamos a empezar por un tema muy fuerte que ya viene pisando, que es el colegio y la batalla por las adaptaciones. Paula y yo trabajamos juntas, yo trabajo con su niña y es verdad que nos hemos encontrado con una cantidad de baches increíbles a lo largo de este curso y uno de ellos, el más gordo, ha sido las adaptaciones del colegio. No conseguimos nada, no conseguimos una comunicación. Entonces, eh, cuéntanos un poco, Paula, cómo es esto. Bueno, yo empiezo desde el principio porque creo que se tienen que saber todas las cosas un poco desde el principio. Fue diagnosticada con TDAH desde los 7 años, con impulsividad, inatención, bueno, hiperactiva, de todo. En el colegio muy bien y no le hizo falta ninguna adaptación, ni tuvo problemas con compañeros, ni con profes, ni con nada. Hasta sexto de primaria todo fue perfecto. Empezamos a tener problemas a partir de primero de la ESO, ya el paso al instituto. El primer año y el segundo año no necesito adaptaciones, ¿vale? Lo pasó todo perfectamente, bueno, costando algunas asignaturas más, otras menos, pero en tercero de la ESO fue cuando empezaron realmente los problemas. Hay que tener en cuenta que mi hija desde este año ha repetido tercero de la ESO. No por falta de capacidad, sino por un cúmulo de cosas que las madres debemos de luchar para que se nos oiga. Y no estoy hablando solo de adaptaciones. Primero, me gustaría, y es que no quiero que se me olvide, el tema del bullying. Mi hija repitió tercero de la ESO por unos problemas de bullying, no por incapacidad de ella, digamos, a nivel intelectual o académico, ¿no? Y yo estuve luchando en este instituto con el tema de bullying a través de orientadores, jefas de estudios, profesores. Bueno, ¿cómo fue el resultado? Que a mi hija la echaron del instituto por pegar a una niña que le acosaba. O sea, que la acosaba a la niña a ella verbalmente. Mi hija llegó un momento que no pudo más y le pegó un patado. Sin más. La respuesta de los 3 años de lucha contra este bullying del instituto fue que echaron a mi hija. Esa fue la respuesta. A partir de ese momento, mi hija no llegó a coger una depresión, pero sí que emocionalmente, psicológicamente no está bien. No está bien. Entonces decidimos centrarnos en centrarme yo y la psicóloga en la salud mental de mi hija. Lo académico lo vamos a ver. Por eso repetir mi hija. Quiero hacer hincapié que mi hija tuvo que repetir incluso poca ayuda y soporte que he tenido por parte de este primer instituto. A partir de aquí decidimos que se recupere emocionalmente y psicológicamente y repetir un tercero, pero en un nuevo instituto, porque es ella la que me pide irse de ese instituto. Me pide irse de ese instituto debido a que, bueno, ya te acabo de decir que mi lucha contra el bullying durante 3 años no ha servido para nada porque la respuesta del instituto ha sido echar a mi hija, porque ha prevalecido más una agresión física, ¿vale? Que una agresión verbal consecutiva durante 3 años. Sobre todo a niños con TDAH que son mucho más vulnerables a nivel emocional,
hacen mucha mella y hacen mucho daño a estos niños. Vamos a tener en cuenta que tu hija, al final, no es una persona problemática, no es agresiva, no es una persona agresiva, ¿vale? Estamos hablando de un perfil que es un poco incluso mal pasotilla, pero no es una persona agresiva. Y no estoy defendiendo no me gusta la violencia, pero ni me gusta la violencia física, ni la tampoco. No nos equivoquemos. Hay ¿Qué mucho tipo de respuesta, cuando tú pediste ayuda, qué tipo de respuesta recibiste por parte del colegio? que se hacen mediaciones. Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana las mediaciones hablan con una parte, hablan con la otra para que lleguen a un Ujú, acuerdo consensual. Ya no hay nadie que los vigile. Es más, yo sé que muchos profesores han hecho oídos sordos a lo... O se han tapado, han querido ponerse una careta a lo que ven por... Lo hacen. Se quieren poner una careta frente a lo que ven en los pasillos. Y que hay que tener en cuenta que las personas con neurodivergentes son mucho más vulnerables a este tipo de acosos del bullying. Y eso tampoco lo tienen en cuenta porque muchos profesores, o sea, les molesta tener en clase, en el aula, a un cerebro neurodivergente. ¿Le molesta? ¿Por ujú. qué? Porque es inquieto, porque no para. Bueno, yo este año me he encontrado en el instituto, no me he encontrado con profesores que han sabido entender a mi hija respecto a ese nivel. Estás nerviosa, te da una vuelta y sube. Mi hija se da una vuelta, subía y ya está, no necesita nada más. Los profesores Y no lo entienden. Paula, Dime, ¿qué frase o qué actitud de algún docente o de algunos docentes se te ha podido quedar un poco más marcada? que mi hija no pueda actuar así frente. A ver, ¿cómo te explicaría? Ellos no. De base, es que hay tantas, María, hay tantas. Porque de base la mayoría de los profesores, que no es culpa de ellos, al fin y al cabo, es culpa del sistema, no saben qué es un TDAH, no lo saben, Ujú. no saben cómo ¿Cuántas, calmarlos, no saben, no entienden por qué a veces actúan tan impulsivamente que no se han dado cuenta ni de lo que han dicho, de lo que han hecho. Ellos eso no se lo creen, ujú, ellos creen que eso es todo un mal comportamiento y un niño mal educado. El profesor ha llegado a burlarse porque mi hija le ha dicho que me lío cuando un afecto es cerrado y otro es abierto. Y se ha empezado a reír en su cara. hace poco, de hecho, tu hija tuvo un examen de tecnología que los profesores no supieron gestionar? Para que lo sepáis todos, no supieron gestionar un examen de tecnología adaptado para una persona con TDAH, que evidentemente no es que sea más fácil, sino que tiene que ser un poco más claro. Entonces, ¿qué pasó? Hice un examen para esta alumna, que es la hija de Paula, para tu hija, y el profesor le dijo, o la profesora le dijo, que ya si quería le ponía un pinta y colorea. Entonces, parece como si esto fuese un tema de risa, un tema sin importancia, como que el TDAH sigue siendo, ¿verdad?, una persona desastre. Y tú y yo podemos confirmar que mi hija detrás en casa hay un trabajo muy duro. Mucho. He tenido que ir yo, o sea, semana sí, semana no, hablar con los profesores. Eso es lo que iba a comentar. Eh, con Paula creo que llevo trabajando, digamos, creo que un curso casi completo. Entonces, yo he perdido la cuenta de las reuniones Que he que tenido. has tenido y Hubo un momento en el que mi hija sí que me dijo, mamá, hay una persona que me dice esto. Yo enseguida me puse en contacto con el instituto y lo cortaron. si no es privado, ¿qué es lo que más le han podido decir a tu hija? Bueno, mi hija desde pequeñita, a veces, tiene un poco de cinismo. Mi hija la operaron y ahora apenas casi se le nota. Pero lo más bonito que le decían a mi hija era, pizca, gorda, que miras Marisol, que un ojo te mira Cuenca y el otro Sol. Pero empecé a ver que las notas no eran las que correspondían. No, porque mi hija tenía a planta hijo, estudiaba y no salía bien. Bueno, a partir de ahí empezó mi lucha con las adaptaciones. Es que he tenido que ir profesor por profesor, explicarle cuáles son las adaptaciones.
Las adaptaciones a un TDAH no es simplemente te hago la letra más grande, te separo las preguntas. No. Primero te tienes que reunir con el alumno, ver qué necesita, y luego con los profesores. A partir de ahí se emite un informe con las adaptaciones que el TDAH necesita. Y no estoy diciendo que le hagan un examen como ella le dé la gana, como a mí me dé la gana, como madre. No, mismo contenido adaptado. Hay asignaturas que necesitan un poco de guía para seguir ciertos pasos. Pues oye, pues tener un esquema sin poner las respuestas del examen, pero que ya se pueda guiar, o un resumen. Pero hay muchos institutos, eso creen que no existen. Y realmente tenemos todo el derecho. Tenemos todo el derecho. Cosa que le hicimos entre tú y yo, entre ChatGPT, tú, yo, Google, creamos un pequeño esquema para un par de exámenes que tenía tu hija y que es una guía. Empieza por aquí, continúa por aquí. Y es un poco para que ella diga, ¿qué de información? ¿Por dónde tengo que empezar? No es tan difícil. Pero una vez más, volvemos otra vez a lo hicimos nosotras y el colegio no hizo ni las adaptaciones ni el examen de tecnología, recordémoslo. Si eso funciona, ¿por qué no le haces las adaptaciones en el resto de la asignatura? Porque algunos no quieren, ¿no? Porque es muy difícil, porque es mucho trabajo, No. porque yo no estoy preparado. Evidentemente el sistema no les ayuda mucho a los profesores. A mí es que me han llegado a decir, es que si se lo hago a tu hija, se lo tengo que hacer a los 12 más que tienen TDAH. Exacto, justo ese es el plan. Que todos tengan una adaptación. Por eso yo hoy estoy aquí en la entrevista contigo. Para que se nos oiga. Toda esta lucha durante todo este año, este curso, y mis idas y venidas, mis discusiones, todo ha surtido un efecto positivo, ¿vale? Mi hija pasa a cuarto, tiene notas muy buenas, bueno, y en general ha ido, ¿vale? Pero he tenido que luchar mucho. Y es un desgaste emocional mío y emocional de mi hija, que la mayoría de los TDAHs son personas muy trabajadoras. Cuando soy testigo de que en mis clases, porque no sé si se ha comentado, tu hija da clases conmigo, la hija de Paula da clases conmigo particulares. Entonces, ¿qué pasa? En clase, mis clases, se sabe todo, sabe más o menos por dónde ir, lo tiene bastante claro y para un suspenso no es. Es una chica que se esfuerza con la actitud que tenga, porque al final tiene TDAH y la entiendo. Y es un rollo para todos. Pero, aún así, es una chica que tendría que sacar, bueno, unas buenas notas. No tendría que estar tampoco tan preocupada. Se esfuerza, se sienta, cuando quiere lo hace de maravilla. No quiere la mayoría de veces, es normal, es que ninguno queremos. Pero cuando ella me dice a mí las cosas bien y llega a su colegio, no, que ha sacado un 2, no lo entiendo. Me quedo loca. Me quedo loca cuando me dices, ¿sabe con 2? No entiendo. Mi trabajo, el trabajo de la gente que estamos detrás, profesionales, mamá, papá, quien esté por detrás luchando, nos jorobáis el trabajo, nos fastidiáis todo el esfuerzo que estamos haciendo diariamente, los esquemas, los resúmenes, las preguntas, el motivar a la persona, todo eso se tira a la basura en cuanto entra por la puerta del colegio. Pues se dedica, evidentemente, toma la medicación del derecho para intentar estar más centrada en clases, pero es que ella me dice, incluso a primera hora o cuando estoy más centrada, hay veces que no me entero en toda la clase no me he enterado absolutamente de nada, y vuelvo a casa y no sé lo que he dado. O sea, no me he enterado de nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los profesores no están preparados.